Eh, eh, lo que voy a comentar en esta palestra, en esta charla, sobre las prácticas esenciales del DevOps, cómo él funciona, principalmente porque el mercado está muchas veces un poco confuso en relación a cómo conseguir adoptar las prácticas de DevOps. Entonces, pensamos muchas veces que cuestiones asociadas a, a tecnologías, a herramientas, pueden resolver este asunto que es bastante más complejo, bastante más amplio. Si pensamos que nuestro padrino, ¿no? Patrick Debois, crea el movimiento DevOps a partir de un estímulo a colaboración, un estímulo a participar, diferentes competencias, diferentes partes de grupos aislados que eran de desarrollo y operaciones. Hoy día, DevOps pasa a ser un movimiento bien más complejo, bien más amplio de lo que era originalmente ese DevOps visto como una simple colaboración. Entonces, ¿qué nosotros encontramos en el mercado? Una gran necesidad de mejorar la calidad de nuestra entrega, calidad de los trabajos que son desarrollados por una equipo de TI que está muchas veces agotada dentro de un trabajo inclusive que sigue buenas prácticas de mercado. Podemos pensar agilidad, podemos pensar IPIO, como métodos bastante conocidos, bastante absorbidos dentro de un contexto claro de trabajo padronizado y hasta propuesto en buenas prácticas. Solo que DevOps vino a revolucionar todo ese mecanismo. Y ahí nos encontramos muchas veces con diferentes visiones de cómo conseguir trabajar el DevOps. Entonces yo voy a partir de esa pequeña introducción, ¿cierto? Mostrar un poco, inclusive, lo que mi colega anterior ya comenzó a hablar sobre una referencia importantísima que vino a traer alguna luz al contexto de cómo conseguir adoptar DevOps. ¿Cómo fue hecho? ¿Cuál fue la referencia aquí importante que trajo este trabajo original a partir del movimiento del estado de relatorio de estado de maturidad del DevOps? Nicole Faulkner trajo una visión donde fue trabajando varios años integrando ¿qué fue hecho en las principales empresas que adoptaron DevOps? ¿Cuáles fueron las prácticas que fueron adoptadas? ¿Cómo fue esa evolución siendo traída, siendo evolucionada, siendo acogida por los grupos? ¿Qué prácticas sirvieron y qué prácticas no sirvieron? Y a partir de ahí trajo una linterna para mover, para dar alguna luz al trabajo de cómo adoptar DevOps. Y a partir de esa luz que está bien reflejada, ¿cierto?, en esos diferentes modelos evolutivos, ella nos propone, ¿cierto?, un trabajo en el cual estamos actualmente un conjunto de prácticas originadas dentro de un contexto bastante amplio. Si nosotros pensamos, tenemos ahí nuestro profesional de TI intentando organizar una serie de prácticas que son propuestas en el mercado, ¿no? Aquí yo estoy citando la referencia de modelo de capacidad que la propia Nicole coloca como puntos importantísimos, ¿no? Estamos viendo un control de versión, estamos viendo automatización en el desarrollo, estamos en integración continua, desarrollo orientado a trunk y así por delante. Todas esas prácticas aparentemente necesito aplicarlas, fueron inclusive las prácticas que las grandes empresas están utilizando en DevOps, solo que ¿cuál consigo orquestar, integrar, hacer? Primero,
y cuál después. ¿Cómo esa ecuación se comienza a vislumbrar? ¿Cuál es el objetivo que está atrás? ¿Cómo consigo organizar un espacio en el cual la organización se posiciona en el mercado, destacando algunos servicios que son core, algunos servicios que son realmente el corazón de la organización? Esos servicios que son el corazón, que van a traer la diferencia, son los candidatos principales a traer innovación, a reposicionar la organización en el mercado de manera adecuada. Visto eso, nosotros podemos resumir, aquí están algunos colores que están siendo demarcados, destacando un agrupamiento de prácticas, aquí por ejemplo, prácticas de desarrollo, prácticas aquí en algunos colores que yo fui colocando, que van a hacer que nuestro profesional comience a observar una unificación de un flujo continuo. Ese flujo continuo, que es el objetivo de trabajar encima de una mayor estabilidad, o sea, no consigo agilidad sin tener una estabilidad que nos permite evoluir esa condición en el cual muchas veces estamos presos en un día a día bastante agitado. Son las luces que vino a traer este movimiento. Y eso aquí se nos podemos resumir, y aquí voy a ir montando una construcción propuesta ahí por Nicole para ver qué prácticas son las fundamentales y cómo consigo evoluir eso dentro de ese contexto. Vamos a hablar de algunas de ellas estructuradas aquí en la entrega continua, que es ese principal movimiento que irá a establecer el flujo de trabajo, y ahí vamos a entender algunas condiciones para que eso consiga ocurrir. Cuestiones asociadas a arquitectura que van a facilitar o impedir, dependiendo de cómo estamos construyendo nuestras soluciones, el movimiento evolutivo de traer mayor estabilidad e independencias entre los diferentes equipos que van a trabajar la evolución del software. Procesos que van a hacernos fluir de una manera más tranquila, especialmente cuando trabajamos con gestión de cambios, que es bastante, muchas veces burocrática y agrega una serie de condiciones que están sustentadas encima de un trabajo manual, que hoy comienza a ser automatizado. Entonces hay un reposicionamiento de esas prácticas que necesitan ser adaptadas. El movimiento Lean, que sustenta gran parte del flujo continuo. Estamos hablando de implantación continua, estamos hablando de despliegue continuo, estamos hablando de monitoración continua, de entrega continua, integración continua, pruebas continuas, estamos hablando de monitoración, telemetría continua, estamos hablando de mejoría continua al final de cuentas. Para transformar un modelo discreto de grandes lotes a un modelo continuo, hay algunas condiciones que van a hacer con que eso pueda ser ejecutado. Y esas condiciones son aquellas que vamos a ir comentando, incluso para proporcionar un movimiento más colaborativo donde los equipos no están más aislados, están trabajando de forma colaborativa. ¿Qué condiciones van a hacer que podamos mover esa estructura de modelos tradicionales a modelos en el cual DevOps consigue actuar de manera adecuada? Y ahí viene ¿qué será? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién vino primero? Si nosotros pensamos que las técnicas prácticas asociadas a automatización, si nosotros organizamos una serie de prácticas y disciplinas que vamos a automatizar dentro de ese modelo, nos estamos enriquecidos, si pensamos, con una serie de herramientas altamente poderosas. Las herramientas van a sustentar todo un conjunto de disciplinas y prácticas que, sustentadas en ellas, yo consigo evoluir mi trabajo. La herramienta sirve como un trampolín, como una alavanca, como un acelerador dentro de un contexto donde la disciplina puede ir evoluyendo para conseguir trabajar en ese modelo continuo. Por eso que, consecuencia de la disciplina que necesita ser madurada en el tiempo, nos vamos a ir trabajando las diferentes herramientas que sustentan ese trabajo. Claramente,
Eso impacta directamente la manera como los procesos, el estándar del trabajo del día a día es formulado y es integrado dentro de ese contexto en la cual nos tenemos en el mercado una serie de frameworks y tendencias y modelos que nos permiten trabajar. Vean aquí que muchas veces nosotros nos concentramos en trabajar prácticas de agilidad sin ver la continuidad de todo eso en un contexto continuo. Como si la agilidad fuese la solución de todas los problemas que nosotros tenemos. Al contrario, si nosotros estamos dentro de un día a día bastante estresados y a pesar de eso nos estamos intentando a través de una condición de estabilizar la solución, no podemos muchas veces aplicar una agilidad de manera adecuada. La agilidad solamente se sustenta si tenemos estabilidad en la solución. Podemos ser adaptativos siempre y cuando las tecnologías, las arquitecturas, las soluciones nos permitan evoluir de manera adaptativa. Y en esa condición, nosotros estamos estructurando un modelo bastante complejo de prácticas que necesitan ser adaptadas en ese modelo. Por eso que DevOps no es solamente la integración de desarrolladores y operación, como era tal vez en el origen una visión más romántica de lo que sería un trabajo colaborativo. Las condiciones para establecer la colaboración dentro de ese modelo se sustentan en un conjunto de integraciones de prácticas y disciplinas que van evoluyendo a partir de las diferentes herramientas. Si pensamos que DevOps podemos observarlas dentro de ese contexto, ¿cómo comienzo? ¿Cuál va a ser la visión de trabajo norteadora o direccionadora que me permite hacer esa evolución? Y aquí está una inmensa contribución a partir del modelo de las prácticas Windows de Puppet, a partir de ese modelo de madurez que fue creado a partir de aquello. Y Nicole nos trae una luz impresionante en relación, yo creo que un gran divisor de aguas de prácticas que podrían ser muy sueltas en relación a cómo trabajar y estructurar nuestro trabajo. Primero, yo quería sustentar una visión en la cual cómo nosotros conseguimos mirar y medir la evolución de nuestro trabajo dentro del área de TI. Las grandes prácticas traídas por empresas que están trabajando con DevOps miran 4 puntos que son importantes. Primero, el tiempo de liberación es sustentado en ese lead time, dividido en 2 puntos importantes: el tiempo de desarrollo y el tiempo de liberación. Muchas veces nosotros cobramos al equipo de desarrollo por un plazo de entrega rápida, siendo que gran parte de la entrega es desarrollo y es validación que necesita ser realizada con un conjunto de pruebas. Entonces, si pensamos que el lead time o el tiempo de entrega está sustentado en 2 puntos: el tiempo en el cual yo desarrollo y el tiempo en el cual, a partir de ese desarrollo, ese código que está en el repositorio pasa a entrar dentro de un flujo continuo de entrega e implantación o despliegue en producción. Entonces, dividiendo esos 2 asuntos, yo comienzo a observar con qué frecuencia yo consigo hacer eso. Si yo estoy construyendo, el tiempo de liberación, el tiempo en el cual el cambio es aprobado, el tiempo en el cual yo estoy haciendo una serie de homologaciones o eventualmente disponibilizando eso en producción. Y nosotros comenzamos a mirar el orden de grandeza en el cual eso está ocurriendo. A partir de ese orden de grandeza, eso podría ser un norte para conseguir medir dónde están los desperdicios de ese flujo, de qué manera se intervienen las diferentes partes, los diferentes equipos y competencias para poder traer un número cada vez con una frecuencia mayor. ¿Por qué la frecuencia es importante que sea mayor? El tiempo y la frecuencia. Porque a la medida que yo estoy trabajando con lotes de gran tamaño, siempre van a demorar más tiempo para su disponibilización. A medida que yo voy trabajando con lotes menores, el tiempo de despliegue, el tiempo de pruebas, el tiempo de conseguir corregir o eventualmente hacer un rollback si da algún problema es mucho más rápido. Entonces, en esa metáfora de una carretera en la cual yo tengo camiones y tengo vehículos menores, incluso motos, ¿cierto? Las motos andan
a una velocidad, ¿cierto?, con mayor flexibilidad dentro de ese congestionamiento, de ese engarrafamiento o en ese cuello de botella formado por una construcción de muchos vehículos transitando a producción. Si yo estoy trabajando en esos camiones que demoran, están parados, ¿cierto? Yo tengo una burocracia mayor. Un trabajo de testar, de probar, de homologar mucho más demorado. Y menos focado, lógicamente, la calidad pasa a ser muchas veces cuestionada en la manera como construimos el software. Entonces, a partir de ahí yo tengo otras consecuencias de ese modelo, varios modelos de cómo conseguir medir eso ahí. Y a partir de aquello, yo estoy trabajando, aumentando la frecuencia de los cambios, resolviendo problemas con mayor velocidad, ¿cierto? Y en esa construcción yo tengo impacto directamente en la organización, en la performance de la organización. Y ahí Westrum nos trae también otro modelo en el cual también la organización puede ser vista de diferentes maneras, como la cultura se organiza, desde una manera más patológica a una manera más generativa, que es tal vez el ideal para trabajar con DevOps. En esa constitución, yo tengo la entrega continua como principal práctica a ser desarrollada y evoluida, prácticas de gerenciamiento Lean, y también las prácticas específicas y técnicas que estamos bien acostumbrados en el área de TI a trabajar encima de prácticas como, por ejemplo, control de versión, que fueron aquellas que yo coloqué inicialmente. Ellas están organizadas para conseguir evoluir la entrega continua. Esa entrega continua que pasa a traer algunos beneficios, como evitar retrabajo, mayor identificación de las personas trabajando en la organización, menos estrés, menor dolor para conseguir hacer implantaciones o despliegues, que es siempre un caos, menor estrés, mayor satisfacción, menos burnout, que es justamente una condición muchas veces presente en organizaciones sintomáticas. En esa condición, trabajando, yo estoy trabajando con prácticas Lean, trabajando con mayor transparencia, mayor visualización del trabajo, menor peso en los cambios, en las aprobaciones. O sea, yo estoy a partir de esa medición, ¿cierto?, organizando y ecuacionando una serie de otros elementos que van a permitir encortar los tiempos y la frecuencia de entrega, aumentar la frecuencia de entrega. A partir de esos modelos, yo estoy influenciando la organización, cómo la técnica organiza y muda el cambio, hace cambios específicos dentro del propio ambiente organizacional. O sea, que la colaboración es estimulada por una condición donde yo tengo menos estrés dentro de nuestro trabajo y eso nos permite bancar mejor la evolución del trabajo. Y ahí en esa condición estamos ahora organizando ese conjunto de elementos de tal manera a ir ecuacionando qué puedo ir desarrollando, evoluyendo a partir de un mapa en el cual yo tengo impactos en la organización, impactos en la cultura, impactos en el trabajo colaborativo, ¿cierto? Y impactos técnicos, como fue colocado anteriormente, con una serie de herramientas que voy a ir analizando sintomáticamente y evoluyendo ellas de manera continua. Entonces, pensando ahora que yo tengo una condición de conseguir medir cómo voy a evoluir ese nuestro modelo de DevOps, ¿no? Yo estoy aquí entonces consiguiendo construir el modelo a partir del DevOps, centralizando gran parte de las acciones, tanto los impactos culturales, cuanto los impactos técnicos, cuanto los impactos asociados a una organización que se reposiciona en el mercado, ¿cierto? Y me retroalimenta con un equipo que está más fortalecido para enfrentar su día a día, ¿no? Y a partir de ahí, cierro mi charla y doy paso entonces ahora al próximo palestrante, la próxima charla que viene a continuación. Muchas gracias y voy ahora a la sala de espera.